Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la Rea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Traje para compartir una palabra que está en Ezequiel, capítulo 33, versículo del 10 al 20, y lo comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ello somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no se le dará estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere el justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su propia iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él te convirtiere su pecado e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolver lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartase de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Hasta aquí la palabra. Bueno, vamos a poner un poquito en claro. El Señor, cada vez que su pueblo, Israel, se desviaba, le enviaba un profeta, un hombre de Dios, como dice acá, hijo del hombre, un hombre de Dios que transmitía lo que él le decía a su pueblo. Este profeta tenía la obligación, el derecho de anunciar la palabra, como fuese, o sea, la buena y no la tan buena, la que es correctiva y la que no está y la que la guiaba. Y acá le está diciendo a Israel, a su pueblo, que no se confía, que los que son justos, que hacen su justicia, en el momento que se desvíen, tampoco van a ser reconocidos en el juicio, no van a ser perdonados. Los impíos, a su vez, cuando se arrepientan y vuelvan al camino, no le va a tener en cuenta lo que hicieron para el momento del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al día de hoy. El Señor nos dice: el que hace las cosas bien, que se mantenga haciendo las cosas bien, porque cuando falle y no se arrepienta y salga del camino, no le va a servir todo lo que hizo bien de justificación, porque se equivocó, porque salió del camino. Siempre tenemos que estar en el camino. Si nos desviamos por algún motivo, razón o circunstancia, tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y volver al camino. No vale de nada todo lo que hayamos acumulado antes, todo lo bueno que se hizo, y no por obra, sino por hacer las cosas bien. No estamos hablando de obras, estamos hablando de frutos, de cosas que hacemos bien, de estar en el camino. No todo lo que hicimos es acumulativo, porque esto no es una empresa. El caminar con el Señor no es por lo que hice, por la producción que hice, sino por los frutos que doy. En ese sentido, el justo tiene que ser hasta el último momento. Si se equivoca, somos humanos, no podemos equivocar, arrepentirnos y volver al camino. Pero no por creer que hicimos toda una vida de justicia y después ya tenemos piedra libre para no hacer las cosas bien.
No es así. El Señor lo aclara muy preciso. Y estamos hablando en la época de la ley. Todavía no era la gracia. Así todo se tomaba en cuenta eso. Y con respecto al impío, el impío es el que estaba apartado. Es el que hizo las cosas mal. El que hizo las cosas mal y se arrepiente y entra en el buen camino, el Señor no va a tener en cuenta todo lo que hizo mal, sino que va a tener en cuenta desde el momento que se arrepintió hasta el momento que estuvo a su presencia. Hermanos, amigos, siempre tenemos que tener en cuenta esto. De una u otra cosa siempre va a haber el juicio, vamos a llegar al juicio del Señor. Y todas las consecuencias que vivimos acá, a todos nos alteran de diferente manera, las tenemos que pasar. Los justos y los impíos. Los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. La diferencia es cuando nos presentemos delante del juicio, ¿qué podemos presentar? ¿Qué hicimos? Y no hablo de nuevo de obras, hablo de frutos, que es muy diferente. El Señor lo tiene muy en cuenta. El que cometió pecado, por acá lo que dice, el que robó y devolvió la prenda y se arrepintió de eso y no lo volvió a hacer, ese va a ser tenido en cuenta. Pero cuidado, porque el que venía haciendo las cosas bien y se toma esa licencia y dice, yo vengo casi perfecto, y sabiendo hacer las cosas mal, ese no se va a tener en cuenta todo lo que hizo. Es una pequeña línea que separa todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. El Señor no quiere que el impío muera. No quiere que nadie se pierda. Quiere que todos seamos salvos. ¿Sí? Y nos pone todas las posibilidades a nuestras manos para que seamos salvos. Por eso entregó a su Hijo. Por eso está el arrepentimiento. Por eso está el perdón de los pecados. Pero así todo, el que falle no va a ser reconocido. Hermanos, tengamos mucho en cuenta esto. Y para los que dicen, no, con todo lo que hice en mi vida, Dios no me va a perdonar, Dios te perdona. Tienes que pedir perdón, arrepentirte, acercarte al trono de Dios, porque Dios te va a perdonar. Pero te va a perdonar, pero con la condición de no volverlo nunca, no hacerlo más. En este texto es muy claro el Señor, muy claro. Porque nosotros tenemos nuestro camino y el Señor tiene su camino. Pero para llegar a Él tenemos que hacer el camino del Señor. No lo que nosotros pensamos que podemos hacer. No lo que nosotros nos conviene hacer. El camino del Señor es el que tenemos que seguir. Y es el camino recto. Aquí el Señor le dice al profeta, dile al pueblo. Él no habla a través de su palabra, a través de las reuniones, a través de las oraciones. Él no quiere que ninguno nos perdamos. Él quiere que todos seamos salvos. Nos da todas las oportunidades. No perdamos más el tiempo, hermano. No perdamos más el tiempo. El Señor es muy claro. El que es justo, manténgase justo. El que es impío, arrepiéntase y entre el buen camino y va a ser recibido en los brazos del Señor. ¿Qué mayor galardón podemos tener? Pedir que poder entrar en los brazos del Señor. Ahora bien, todo tiene un proceso, todo tiene una forma de hacer. Hay que llegar al punto de arrepentirnos. Primero reconocer los pecados, reconocer en qué estamos equivocados. Después arrepentirnos, como dice aquí, devolver la prenda. Bueno, yo tengo esta adicción, este problema, me arrepiento. Pido perdón. Y después empezar a recibir a Cristo en su corazón y empezar este camino. Ahora bien, hermanos, si alguno de los que está ahí aún no ha recibido a Cristo en su corazón y quiere empezar en este camino para llegar a estar en la presencia del Señor, porque todos tenemos un principio y un final. Todos nacemos y todos morimos. Todo el que nace después muere. Uno con menos edad, otro con más edad, pero todos van a llegar al momento de la muerte y en ese momento va a estar el juicio. Si queremos llegar ante la presencia del Señor
en el buen camino, tenemos que empezar recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Los invito a hacer esta oración. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Hermanos, amigos, no es tarde para arrepentirse. No es tarde para volverse hacia el Señor. Los que ya recibimos en el corazón a Jesús y por algún motivo se han apartado, no pierdan más tiempo. Volvé a la casa de papá, que papá te va a recibir. Queridos amigos y hermanos, un abrazo, que tengan una bendecida semana.